Bueno, vamos a empezar a leer entonces desde el versículo 18, pero vamos a leer unas palabritas antes que son importantes, porque le dan el contexto a todo lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué? Contra ella. Y hoy nos encontramos entonces en este pasaje que es bueno que lo reflexionemos con mucho detenimiento, porque son palabras que deberían ser resaltadas en nuestras Biblias, porque son palabras especiales, y la razón es porque es la primera vez en el Nuevo Testamento en donde se usa este término que se llama ¿qué? Iglesia. Es la primera vez que Jesús habla de la iglesia y debería entonces recibir una atención especial de parte de nosotros. Y a manera de tal vez conectar la Biblia con nuestra vida en el día de hoy, no es secreto, ¿no?, que como país estamos pasando por momentos de muchos cambios, ¿verdad? Hay muchos cambios a nivel dentro del ámbito político. Hemos escuchado en todas estas últimas semanas, visto noticias de la institución de muchas nuevas leyes. Las noticias constantemente anuncian la firma de muchas actas que generan opiniones divididas entre las personas. Unas personas están de acuerdo, otras personas no están de acuerdo. Y todas estas instituciones políticas, todas estas leyes que se firman, actas, dividen mucho a las personas. Y a veces como iglesia o como creyente, antes de hablar de iglesia, como creyentes, como cristianos de manera individual, podemos caer en el hábito de fijar nuestros pensamientos solamente en estas cosas institucionales, es decir, pensar solamente en gobiernos a nivel mundial, a nivel local, y cosas que realmente son temporales, que realmente nos distraen a nosotros del propósito de Dios y su voluntad para nuestras vidas de manera personal. Por eso este versículo 18 en el día de hoy pareciera llegar a nuestras vidas en el momento perfecto. Porque en medio de la institución de nuevos gobiernos, en medio de la institución de nuevas leyes, como hijos de Dios, la institución de la iglesia, es decir, la manera como la iglesia es edificada, es lo que nos da seguridad a nosotros ante un mundo que cambia constantemente. La institución de la iglesia y pensar en el gobierno de la iglesia es lo que nos da a nosotros seguridad en medio de la inestabilidad que usualmente no solamente genera división entre las personas, sino zozobra. O sea que es bonito pensar en que la iglesia nos da a nosotros esa seguridad que tal vez el gobierno de un país no nos pueda ofrecer. Tal vez para unos es seguridad, pero para otros no. Y existe entonces la iglesia dentro de la voluntad de Dios para traer unidad en vez de división de opiniones. Tristemente, muchas congregaciones, hablando ya en ámbito general, muchas iglesias en el día de hoy, tienden a tomar y promover ciertas posturas políticas, dejando a un lado el verdadero propósito de la iglesia. Una cosa es seguir el mandato bíblico de obedecer y orar por las autoridades. Los que estuvieron leyendo Romanos en esta semanita, hay una parte que habla de lo que son las autoridades y lo que son los gobiernos que Dios en su voluntad ha permitido que estén aquí en el mundo. Pero una cosa es obedecerles y orar por ellos, ¿verdad? Porque Dios les ha permitido llegar a gobernar. Pero otra cosa muy diferente es empezar a promover posturas políticas de gobiernos temporales, gobiernos que no sabemos cuánto van a durar. Y por eso toda congregación debería tener este versículo, yo creo que grabado no solamente en el corazón de las personas, sino también escrito en la entrada de la iglesia, para mantenerlo fresco, no solamente en la mente, sino también en el corazón. Porque es la primera vez que se habla de esta verdadera y única institución gobernada e instituida por Cristo Jesús. Y es en este primer versículo que vemos varias cosas. Uno lo puede leer así de manera superficial, pero si nos ponemos a hacer, ¿verdad?, una minuciosa profundidad de tratar de extraer qué es lo que significa todas estas palabras, vemos que aunque suena rápido leerlo y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se queda corto en que podamos darnos cuenta que habla mucho más de lo que nos imaginamos. Este pasaje nos habla a nosotros del fundamento de la iglesia, nos habla de la identidad de la iglesia, del gobierno de la iglesia, de la continuidad de la iglesia, nos habla de la autoridad que tiene la iglesia y aún la intimidad que puede generar en la relación de las personas que son parte de la iglesia, no solamente relaciones interpersonales, sino ante todo una relación con Dios. En pocas palabras, podemos decir que la iglesia es como la embajada del cielo aquí en la tierra.
Y nos ayuda entonces a pensar en ese tipo de un gobierno que es un gobierno perfecto, un gobierno que genera seguridad, un gobierno que realmente deberíamos llegar a entender, ¿verdad? Con sus leyes y actas. Y aunque son muchos temas los que podemos sacar sobre la iglesia, hoy no vamos a ver todos porque no nos va a dar el tiempo. O sea, la idea es que en las clases que vamos a dar los martes podamos empezar a avanzar en muchos de estos temas. Pero quisiera que pudiéramos centrarnos en dos cosas importantes y es, número uno, el fundamento de la iglesia. Según este pasaje vamos a hablar del fundamento de la iglesia y vamos a ver por qué la iglesia es invencible. Es decir, la iglesia, aunque muchas veces parezca vacía y destruida, realmente no es algo que se pueda derrotar y vamos a ver por qué. Y entonces dice la palabra de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este versículo se ha vuelto también como la fuente de mucha especulación, se ha vuelto un versículo que genera demasiada controversia dentro de tradiciones eclesiásticas. ¿Ya cuántos años han pasado? Podemos decir que han pasado más de 1000 años y hasta el día de hoy la tradición católico-romana usa este versículo para afirmar que la iglesia fue edificada ¿sobre quién? Sobre Pedro. Tú le preguntas a una persona que sigue la tradición católica romana y quien dice, el padre de la iglesia, ¿quién es? Pedro. Es la manera como ellos ven este pasaje, pero no han llegado a interpretarlo correctamente. Según ellos, Pedro se volvió en el primer papa de Roma y todos los papas que tú tienes en el día de hoy, todos han descendido ¿de dónde? De Pedro. Eso es la postura que ellos toman. Pero esa interpretación se sale mucho de lo que Jesús realmente estaba diciendo en este momento y en este pasaje. Porque si nos ponemos a examinar toda la escritura, es decir, todo lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento sobre la iglesia, nos damos cuenta que la Biblia muestra que Cristo y solamente Cristo es la base. Nos muestra que solamente Cristo es el fundamento y la única cabeza de la iglesia. Solamente Cristo Jesús es la roca viva en la que la iglesia es edificada. Y para verlo más claro es necesario que veamos estas palabras que Jesús le dice a Pedro dentro del contexto literario, es decir, ¿qué significa Pedro? ¿Qué significa roca? ¿Qué significa iglesia en el idioma original? Es importante también que recordemos qué es lo que había pasado antes de que esta conversación hubiera tenido tiempo para que ellos abrieran su boca. ¿Qué dijeron antes? Porque no podemos desconectar este pasaje de lo que se había acabado de hablar. Y también es importante que recordemos el lugar donde se encontraban en ese momento. ¿Quién se acuerda? A ver, haciendo un recuento. ¿Dónde estaba Jesús con sus discípulos cuando estas palabras fueron dichas? Entonces estaban en un sitio que se llamaba Cesarea de Filipos. ¿Sí se acuerdan? Hablamos de un lugar que se llamaba Banias. O sea, no es que se fueron y hablaron de esto en otro lado. Estaban todavía en el mismo lugar. Y recordemos qué es lo que habían acabado de decir. ¿Sí se acuerdan qué fue lo que Pedro había acabado de decir en ese lugar? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. La conversación no terminó ahí. Jesús le sigue diciendo, y yo también te digo, versículo 18, y es como empezamos entonces este pasaje. Es decir, si lo conectamos con lo que había acabado de pasar Pedro, es como si se le hubiera quitado un velo de los ojos para hacer esa primera declaración. Antes él no veía claramente. Y Dios le abre los ojos y le dice, mira, esto es lo que tienes que empezar a proclamar. Esta debe ser tu fe, el fundamento de lo que tú crees. Y Jesús después le dice, y yo también te digo. O sea, yo les hago una pregunta. Si alguien les dijera algo supremamente importante y yo estuviera escuchando y esa persona termina de hablar y después yo te digo, yo también te digo otra cosa. ¿Será que le estaría hablando de lo mismo o de una cosa completamente diferente? Es la misma idea. O sea, en otras pocas palabras podemos decir que cuando Jesús le dice, y yo también te digo, le terminaba de aclarar la visión a Pedro. Yo también te digo. Como dándole a entender que lo que está a punto de escuchar es igual de importante a lo que se le había acabado de revelar. Pedro, mi Padre que está en los cielos te acaba de revelar algo supremamente importante y lo que estoy a punto de decirte es igual de importante. Por eso esas palabras yo también te digo necesitan ser marcadas. No es cualquier persona. Ese yo, ¿quién es? Jesús. Yo, Jesús, también te digo que ¿qué? Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es con esta frase que algunas corrientes entonces afirman que Pedro
Ese es donde se fundó la iglesia. Pero la iglesia realmente, mi querida familia, no es una institución humana que Dios decide bendecir. Muchos dicen, no, es que el hombre se la inventó y Dios la bendice porque ahí es donde entonces la gente se va a adorarle. Pero sería un poco ilógico decir que Jesús fundaría su iglesia, porque no dice edificaré la iglesia de los hombres, sino que dice ahí edificaré la iglesia de Cristo. Y sería ilógico que él edificara su iglesia sobre un hombre pecador y frágil como el resto de la humanidad. La misma Biblia lo muestra claramente. ¿Por qué Jesús edificaría la iglesia sobre un hombre que 4 versículos más adelante dice, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué edificar la iglesia sobre ese Pedro que lo va a negar más adelante 3 veces? ¿Por qué edificar la iglesia sobre el mismo Pedro que Pablo le tiene que llamar la atención por desviar y tal vez llevar a confusión a personas que estaban en el área de los gentiles tratando de imponer leyes judías? ¿Por qué fundar la iglesia sobre este hombre? Y con esto yo no quiero que me malinterpreten, que digan, uy, entonces Pedro es lo peor de lo peor. Por supuesto que no estoy diciendo eso. No quiero negar que Pedro tuvo grandes virtudes, porque realmente Pedro llegó a ser un hombre que fue un gran ejemplo a seguir de entrega a Cristo y de fe. Pero a lo que me estoy refiriendo es que Jesús no estaba fundando su iglesia en un ser humano que podía fallar. Jesús no estaba fundando su iglesia en un ser humano que era frágil en su fe. Y por eso quisiera que viéramos el significado de las palabras de este pasaje en el lenguaje original. Yo sé que a veces no tratamos de hacerlo, pero hoy es necesario que empecemos a leer esto como si tuviéramos nuestras gafas que nos traducen todo al griego original. Yo sé que si usted tiene sus gafitas, póngase esas gafas y vamos a leer esto en griego. Y él dice, yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y hay otra palabra que quisiera que viéramos y es la palabra roca. Pedro y roca son 2 palabras que le dan el verdadero significado a este pasaje. ¿Cómo suena Pedro y roca en español? ¿Será que suenan parecido? No, son palabras que suenan completamente diferentes. Pedro y roca no suenan parecidos en español. Pero ponte tus gafas griegas y ahora ¿qué dice ahí? En el griego original suenan y hasta se escriben parecido. Pedro se escribe Petros y roca se escribe Petra. Y uno lo leería tal vez en el idioma original y decir, wow, pues debe ser lo mismo, debe ser algo parecido, pero realmente no lo es. Aun cuando en esa época muy seguramente Jesús hablaba arameo con sus discípulos, Petros es en ese idioma también Cefas, en arameo, en hebreo, que curiosamente tiene el mismo significado que Petros. ¿Qué significa Pedro? ¿Qué significa Petros en el idioma original? Simplemente una piedra. Más específicamente, una de las piedras que tal vez a ti te gusta ir al río y las agarras y les gusta jugar a mandarlas así sobre el agua, ese tipo de piedra es Petros. Aquellas piedrecitas que la gente encuentra cuando camina por el río, las agarra y las lanza sobre el agua. Yo también te digo que tú eres esa piedrecita, algo pequeño, claro, hecho del mismo material, pero una piedrecita. Y cuando vemos el significado de la palabra Petra, literalmente significa un peñasco, un risco, una montaña rocosa, una estructura completamente gigante en comparación con una piedra que se encuentra al lado del río. Son 2 cosas completamente diferentes. Y esto entonces nos ayuda a nosotros a entender más fácilmente la razón por la cual este pasaje ha llegado a ser malinterpretado por tanto tiempo. Yo también te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, yo también te digo que tú eres una piedra pequeñita, pero sobre este peñasco, este risco gigante, esta gran montaña, voy a edificar mi iglesia. Y este término roca o este término Petra es muy claro a lo largo de toda la Biblia. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar los devocionales de esta semana, pero se ha hablado mucho de la palabra ¿qué? Roca. A lo largo de toda la Biblia se ve roca, no solamente es en este pasaje. Jesús lo empieza a usar en este pasaje, pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento ya se habla de una roca. Y cuando se habla de roca, en esa época llevaría a las personas a pensar inmediatamente ¿en quién? En Dios. Cuando se hablaba de roca en el Antiguo Testamento, debería llevar a las personas a decir Dios, 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 claro, un fundamento grande, sólido, inconmovible. Y por eso Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta.
El salmista una y otra vez decía, Jehová, roca mía, ¿y qué? Y castillo mío. Salmos 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, la palabra roca debió ser de una vez, ¿cómo se dice? Inconfundible para los discípulos en ese momento. Cuando Jesús estaba hablando con Pedro, dijo, yo también te digo que lo que estoy a punto de decirte es supremamente importante. Y él le dice, tú eres una piedrecita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro entendió inmediatamente de qué es lo que se estaba refiriendo. O sea, a lo largo del Antiguo Testamento, mi querida familia, se ve el uso de la palabra roca como el fundamento, como una roca viva, como el cimiento sobre el cual se debe construir. Y ese cimiento siempre es ¿quién? Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo lo repetía una y otra vez. La roca es Cristo. Y si quisiéramos ir de una vez a un punto más directo por allá en Primera de Pedro, él habla que somos nosotros rocas vivas. ¿Sí se acuerdan? O sea que el mismo Pedro, incluyéndose a él, dice, nosotros somos piedras vivas, pero solamente existe una roca grande, viva y fundamental que se llama Cristo Jesús. Es decir, ya empezamos a entender sobre quién se está edificando la iglesia, no sobre un hombre, sino sobre alguien divino que se llama Cristo Jesús. Versículo 18 sigue hablando, dice, sobre esta roca. O sea, si quieren resaltar, resalten, sobre esta roca. O sea, con esto terminamos de confirmar el contexto de todo lo que se venía hablando en el capítulo 16. O sea, Pedro había acabado de hacer una confesión única. Nadie más lo había podido confesar con tanta seguridad y con tanto denuedo como lo había hecho Pedro en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le dice, sobre esta roca edificaré, Él está haciendo referencia a lo que habían acabado de hablar. O sea, Jesús le estaba haciendo referencia a que, Pedro, la confesión que tú acabas de hacer de que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo, sobre esa confesión yo edifico mi iglesia. Así que la iglesia, mi amada familia, se forma sobre la identidad de Jesús como el Mesías, como el Salvador y sobre su misma persona. Tal vez algunos dirán, bueno, sí, es que hay unas partes en la Biblia que dice que la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles. Claro, la Biblia lo dice. Pero ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Esa misma proclamación de Pedro. Cristo, el Hijo del Dios verdadero y viviente. O sea que aquí vemos entonces que la iglesia no fue fundada por un hombre y no fue puesta en responsabilidad de manos de un hombre que puede fallar, sino sobre ¿quién? Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes, no solamente didácticamente y académicamente, sino cuando tú lo crees en tu corazón de que la iglesia es la iglesia de Cristo, que la iglesia la forma Cristo, que la iglesia la cuida Cristo, que la iglesia está regida bajo el gobierno de Cristo, eso empieza a generar paz y confianza. Eso genera esperanza porque la iglesia está fundada en alguien que no falla. Si hubiera sido fundada sobre un hombre, imagínese hasta dónde hubiera llegado. Si hubiera sido fundada sobre Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, ¿cuántas veces no hubiera negado a la novia de Cristo, a la iglesia? Claro, en ese momento era un hombre frágil en su fe. Y Jesús sabía que Pedro necesitaba madurar y crecer bastante para llegar a ser uno de esos apóstoles que hasta el día de hoy recordamos, ¿verdad? Como un motivo de ejemplo a seguir. Pero entonces, si tú y yo empezamos a creer que la iglesia es fundada sobre un hombre o que el fundamento, la seguridad del ministerio local sobre el cual estamos reuniéndonos depende, por ejemplo, de la persona que predica o el que hace la alabanza o los que vienen a ayudar en ciertas áreas, no te estás dando cuenta que esa iglesia está fundamentada sobre Cristo. Estás pensando que esa iglesia está abierta y las personas se reúnen porque tal vez hay alguien que predique, hay alguien que alabe, hay alguien que limpie, que acomode. Y ese no es el fundamento de la iglesia. Eso después lo hablaremos en las clases sobre la responsabilidad y el llamado que cada quien tiene dentro del ministerio en el cual Dios ha puesto a las personas. Pero si tú crees entonces que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, sobre quién es fundamentada esta iglesia, eso te genera entonces a ti paz, te da confianza y esperanza de decir,
Por más que las personas dentro de este ministerio fallen y sean imperfectas, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, porque Cristo es el que la sostiene, porque Cristo es el que la cuida, porque Cristo es el que ¿qué? La edifica. No el hombre, sino mismo Cristo edifica. Y es necesario que tú y yo pensemos de la iglesia como eso. O sea, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es allá donde nos reunimos a 10 minutos que no podemos reunirnos hoy porque lo ocupan para cualquier otra cosa, ¿no? La iglesia no es un lugar físico. ¿Qué es la iglesia más que todo? Es decir, ¿quién es la iglesia? Y la iglesia son todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y esa iglesia entonces genera estabilidad en medio de un mundo que cambia de la noche a la mañana. O no pasa así cuando firman un papelito y el presidente dice esto y entonces alguien tenía una tranquilidad y al día siguiente firmaron un papel y ahora ¿qué hay? Susto y muchas otras cosas. El mundo cambia de la noche a la mañana, pero la iglesia no cambia de la noche a la mañana porque está fundada sobre aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. La iglesia sigue cumpliendo su propósito y su llamado y sus promesas en medio de un mundo que no cumple sus promesas. El mundo busca lo propio, la iglesia no busca lo propio. El mundo pone normas y leyes según le conviene. Este año ponen ciertas leyes, en 4 años pondrán otras leyes y todo lo que se pone, todas estas normas son conforme a lo que mejor convenga en el momento. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Cristo? Su gobierno y sus leyes son las mismas siempre y para siempre. Y por eso el fundamento de la iglesia entonces nunca cambia. Y eso es lo bonito de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, y más específicamente la iglesia local, no nos referimos entonces, por ejemplo, hoy a la casita de Ditzita que nos abrió las puertas, sino que nos referimos a cada uno, estas caritas que están aquí sentadas y los que están escuchando desde sus casitas también, todos los que escuchan después en otro momento una grabación que han puesto su fe en Cristo Jesús, ese grupo de personas que se congrega semana tras semana es la iglesia. O sea, en términos bíblicos, tú y yo somos una asamblea santa. Esa es la traducción literal de lo que significa iglesia. Tú y yo somos un pueblo de Dios. Pero a veces vemos iglesia y que lo primero que llega a la cabeza de las personas, un edificio bonito, blanco, con campanas, sillas cómodas, Biblias, ¿sí? O sea, claro, ese es un templo donde nos reunimos, nos congregamos a adorar. Pero en sí la iglesia es la reunión de los santos de Dios. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús, una asamblea santa. Y así es como lo ve el Nuevo Testamento. O sea, cada vez que la Biblia habla en el Nuevo Testamento como el pueblo de Dios, como una asamblea santa, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia de Cristo. Y algo importante entonces en este versículo 18, mi querida familia, no solamente es esta palabrita iglesia que estamos tú y yo aquí metidos, sino hay otra palabra que también le da mucho más poder, importancia e intimidad a la relación que las personas tienen dentro de la iglesia y es mí. No es mi iglesia, la iglesia de Jonathan, o la iglesia de Angelita, o la iglesia de Lore, o mi mamá, o los que están aquí reunidos. No. Cuando dice mi iglesia, ¿quién es? Nos habla de la intimidad que Cristo tiene con cada uno de nosotros. Mire lo celoso que es Jesús con su iglesia. Él quiere edificarla. Él quiere que crezca. Él quiere que las personas que la conforman maduren en la fe, que lleguen a ser esos hombres y mujeres de verdadera adoración, esos hombres y mujeres de fe que crecen cada día más proclamando el Evangelio. Y por eso Él mismo dice que Él es el que la va a edificar. Porque Él sabe que si un hombre la edifica, no va a llegar muy lejos. Jesús sabe que si un hombre va a querer edificar a la iglesia, muy seguramente va a empezar a cambiar normas y leyes para su mejor conveniencia, porque ese es el corazón del hombre. Pero una persona que confía plenamente en Cristo y permite que esa iglesia sea edificada por medio de la obra del Espíritu Santo y no estrategias humanas, es una iglesia que aunque en número tal vez no sea grande, en espíritu hay crecimiento y madurez de todos aquellos que la componen. Por eso, mi querida familia, la iglesia es fruto de la obra de Cristo. Nada más. El fruto de la iglesia no es la obra de hombres. El fruto de la iglesia no es el uso de dinámicas o estrategias humanas. Jesús es el que la edifica.
y Él es el que ha dicho, ustedes tienen que hacer 3 cosas. Primero, me reconocen a mí como Señor y Salvador. Después van a proclamar el mensaje del Evangelio, es decir, que yo vine a este mundo, que llevé una vida perfecta, que morí por sus pecados en aquel madero, que morí en aquella cruz, que me enterraron en una tumba, pero al tercer día resucité de entre los muertos. Después ascendí y ahora me siento a la diestra del Padre y volveré. Eso es lo único que ustedes tienen que decirle a todas las personas. Yo me encargo del resto, dice Jesús. Él es el que edifica su iglesia. En pocas palabras, Jesús no les dijo, ustedes tienen que inventarse, ¿cómo se dice? Estrategias para que la gente empiece a llenar un edificio. No, no, no. Esa no es la iglesia que yo quiero. Yo quiero corazones genuinos que crean que yo soy el Salvador. Y yo soy el que me encargo de eso, no ustedes. Ustedes solo proclaman el mensaje, pero yo hago el resto. La iglesia, mi querida familia, la iglesia de Jesús, no la iglesia del hombre. Claro, nos amamos los unos a los otros. Qué bonito compartir estos momentos. Pero que nunca caigamos en el error de decir, es que esta iglesia me pertenece a mí. Porque no nos pertenece a ninguno de nosotros. Le pertenece a Cristo Jesús y somos parte de lo que le pertenece a Cristo Jesús. Y por eso en este pasaje entonces vemos la intimidad tan linda que la iglesia le da a aquellos que hacen parte de ella. ¿Por qué? Porque la iglesia se goza en Cristo, es decir, se goza de la cercana relación que puede tener con Jesús. O sea, si tú eres parte de la iglesia, si tú eres parte de este grupo de creyentes, ten la seguridad que tú también puedes tener una cercana relación con Jesús, porque Jesús es el que la edifica y Jesús es el que la cuida. Si tú perteneces a la iglesia, gozas del amor y del cuidado del Señor. Dice Hebreos 2:11 que Él no se avergüenza de llamarte hermano. El mundo muchas veces se avergüenza de llamarte. El trabajo en el cual tú estás a veces se avergüenza de llamarte, si no, a él no lo llamen hoy porque tal cosa. Los amigos muchas veces se avergüenzan de ti, aunque muchas veces te digan querido amigo. Pero Cristo Jesús, el que edifica la iglesia, no se avergüenza de llamarte hermano. Hebreos 2:11. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros con su propia sangre. Es decir, Él ha traído así un pueblo amado y escogido. Y por eso la relación de Jesús con su iglesia es tan cercana, porque le costó sangre. Dice la Biblia por allá en Efesios, maridos amen a sus esposas como Cristo, ¿qué? Amó a su iglesia, aún dando su vida por ella. Es increíble cómo empezamos entonces a ver esa cercana relación de todos aquellos que componen la iglesia con el amor de Cristo. Yo no sé si ustedes han pensado, pero o sea, es como si se le hiciera, si se le hace algo a la iglesia, es como si tú se lo estuvieras haciendo directamente a Jesús. Si alguien lastima a la iglesia de Cristo, es decir, si alguien le hace algo a uno de sus escogidos, es como si se lo estuvieran haciendo directamente a Jesús. Yo no sé si ustedes han leído en la parte de Hechos de los Apóstoles cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia primitiva. Él estaba persiguiendo a todos los primeros cristianos. Y él va entonces en un caballo, ¿sí se acuerdan? Y dice que hay un resplandor muy fuerte que lo tumba del caballo. Y hay unas palabras que dicen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a aquellas personas? Sino dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dice acá? Mi iglesia. ¿Por qué murió Cristo? Por su amada. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, Jesús es celoso con su iglesia, porque es su pueblo, son sus amados, son a quienes Él busca sustentar y proteger. Por allá en el Antiguo Testamento habla también de Dios y su pueblo escogido de Israel, y habla de Israel como la niña de sus ojos. ¿La niña del ojo qué es? Es la parte más delicada y más sensible del ojo. Y es como si se estuviera escribiendo que todo aquel que se meta con el pueblo de Dios es como si le estuviera pullando a la parte más sensible del ojo de Dios. Ese es mi pueblo amado. Y ahora en Cristo Jesús tú y yo llegamos a ser conformados como parte de ese pueblo amado
del Señor, que Él busca que crezcamos, Él busca sustentarnos, Él busca protegernos ante cualquier aflicción que podamos vivir. En el caso de la iglesia primitiva, ¿cuál fue? Los estaban persiguiendo para muerte, los estaban haciendo correr de un lado para otro. Y llega entonces Jesús y le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y saca a este hombre del velo que tenía en sus ojos. Y él entiende, y entiende claramente que había sido llamado a ser parte de esa iglesia a la cual estaba persiguiendo. Por eso, mi querida familia, pensar en todo eso no solamente nos habla del amor y el cuidado de Cristo, sino también nos habla de su poder y de su autoridad. O sea, que Jesús haya hecho eso con un hombre que tenía, mejor dicho, todas las de ganar para terminar de destruir con la iglesia y no lo pudo hacer, nos habla de la autoridad y el poder de Cristo. Por eso la autoridad de la iglesia no está sobre un hombre. La autoridad de la iglesia no está sobre Pedro. La autoridad de la iglesia no está sobre Pablo. La autoridad de la iglesia no está sobre un papa. La autoridad de la iglesia no está sobre un concilio. La autoridad de la iglesia ni siquiera la tiene un pastor. La autoridad de la iglesia no la tiene ninguna denominación. La autoridad y el fundamento de la iglesia está en Cristo Jesús y su palabra. Y digo todos estos términos porque algunos dirán, sí, está atacando a otras religiones. No, estoy hablando aún dentro de nuestros círculos protestantes. Ninguna denominación y ningún pastor tampoco tiene la autoridad de la iglesia. Solo Cristo Jesús. Por eso el crecimiento o la edificación de la iglesia no depende de estrategias del hombre, sino de la obra soberana de Dios. Solamente Dios sabe cómo quiere que un ministerio local crezca, se fortalezca, en algunos casos que aumente en número o se mantenga igual. Todo eso está dentro de la soberanía de Dios, porque Él es el que la edifica. Este grupo de personas y los que están ahí conectaditos somos la iglesia de Cristo. Cuando Él te ve a ti solo o sola, Él ve parte de la iglesia. Cuando nos ve a todos reunidos, Él se goza y dice, esa es mi iglesia. Eso no dice, esa es la iglesia del Senti o los que se reúnen en un hub. No, Él dice, esa es mi iglesia. Cuando ve a otras personas que tienen su fe plenamente puesta en Cristo y siguen su palabra, que se dejan guiar por el Espíritu Santo por allá en África, los ve y Él dice, esa es mi iglesia. Y es increíble entonces cómo Él en diferentes partes la va edificando y la va llevando a cumplir su propósito. El versículo 18 termina hablando del poder de la iglesia que le pertenece a Jesús. ¿Qué dice después de eso? Él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hablábamos que en Banias se veneraba a un ídolo. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba? El dios Pan, o el ídolo Pan. Ahí en Banias estaba metido ese mostrico, ¿no? De medio cuerpo de humano, medio cuerpo de cabra, cachos, que salía a asustar a la gente. Y supuestamente para ellos este ídolo habitaba, ¿verdad? En una cueva o en un portal grande y oscuro. Las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel pasamos por ese sitio. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que uno lo caminan por allá y el guía les dice, ¿sí ve esa cueva? Y le muestran una cueva al lado izquierdo y dicen, grite algo. Y por allá vuelve el eco como 4 o 5 veces. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ese lugar, esa cueva, ese portal, ¿sabe cómo se le llamaba en aquella época? La puerta del Hades. No era casualidad que Jesús estuviera hablando de esto en términos espirituales. Él estaba hablando ¿en qué? En términos geográficos. Muchachos, estamos en Cesarea de Filipo. Aquí se adoran a todas estas cosas. Ni siquiera las puertas del Hades, es decir, lo que ustedes han escuchado de esta cultura, de que esa puerta es la entrada al ultramundo, va a poder vencer a la iglesia. En pocas palabras, Jesús estaba haciendo referencia a las cadenas de la muerte, a la ultratumba, por decirlo así. Y Él dice, ni siquiera esas cosas van a poder vencer mi iglesia. Yo la voy a seguir edificando. Y nada más que eso nos habla tan claro del poder de Cristo para llevar a que su iglesia siga creciendo y se siga edificando. Cuando yo les digo a ustedes las puertas, ¿será que nos dan a nosotros una imagen de guerra? Porque usualmente uno lee este pasaje y hay muchas personas que lo leen y hablan de la guerra espiritual. Uy, sí,
Es que las puertas del Hades van a atacar al cristiano. Pero si yo les digo a ustedes, ¿será que una puerta es un arma? No lo son. Las puertas no son una imagen de violencia y de ataque, sino son la representación de ¿qué? De encierro. Las puertas del Hades, ahí está hablando de cierto tipo de encierro. O sea, no son armas de guerra, sino más bien son usadas para mantener a algo, en este caso a alguien encerrado. ¿En qué? En una muerte espiritual. O sea, Jesús está hablando que claro, hay muchas personas que están encerradas en un lugar donde son muertas espirituales. Que hay muchas personas que están encerradas en un lugar donde no se conoce la verdad. Y este lugar, él le hizo una referencia, las puertas del Hades. Y pareciera ser imposible salir de ese lugar. Pero aún ni siquiera esas puertas pueden tener el poder para mantener prisioneros a los escogidos de Dios. No puede. Esas puertas no pueden mantener cautivos y esclavizados a quienes ponen su fe en Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, como decía Pedro. Tú y yo antes estábamos presos. Tú y yo antes estábamos detrás de esas puertas del Hades. Es decir, tú y yo estamos encerrados, ahí metidos. Y llegó Cristo en medio de esa muerte espiritual en la cual estábamos metidos a darnos ¿qué? A darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a quitarnos las cadenas de la muerte y a hacernos parte de su pueblo. Jesús nos sacó de detrás de esas puertas que nos mantenían cerrados en la muerte a llevarnos a tener vida y vida en abundancia y volvernos su especial tesoro. Él nos sacó de todos los que estamos ahí atrapados. Y tú estabas detrás de esas puertas y ahora te llama y te saca de allá y te dice, ahora tú eres parte de una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, piedra viva, como decía Pedro. Cuando tú fuiste liberado de las cadenas de la muerte, llegaste a ser un Petros más. Tú eres un Pedro más, un Petros más. Tú eres una piedra viva. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, quien edifica su iglesia, te ha sacado cuando estabas detrás de esas puertas del Hades que te mantenían en la muerte, en la ceguera espiritual, en el pecado y la condena, y te saca a Él y te pone aquí en mi iglesia y empieza a edificar a esa iglesia. Es decir, Él empieza a sacar de aquí y los pone en su iglesia, saca de aquí y los pone en su iglesia. Y así Él va edificando cada vez más una nación santa, un pueblo que Él ha escogido. Y yo no sé si tú alguna vez has pensado de iglesia como esa manera. No sé si alguna vez has pensado cómo estabas antes de que Cristo te rescatara de aquel lugar donde estabas encerrado. Y viene Él entonces y dice, esas puertas que te mantenían a ti esclavizado, que te mantenían en la muerte, no prevalecieron, porque yo vencí la muerte y el pecado. Es decir, Él venció todo lo que nosotros nunca hubiéramos podido haber vencido. Él rompió esas cadenas que estaban allá también. Y ahora eres una piedra viva más para edificar la iglesia, para que seas usado como instrumento de su gloria y haga lo que Él te dice que hagas. Es decir, que cumplas la voluntad del Señor para que esta iglesia siga siendo fortalecida. O sea, es lo mismo que Pablo le decía a la iglesia de Corintios. O sea, estas palabras no son ajenas a toda la iglesia del primer siglo. Claro, en el siglo del día de hoy uno lee esto y uno piensa, ¿y esto qué tiene que ver con el siglo donde estamos viviendo? Si ya ni siquiera hay cosas de portales de piedra, ya ni siquiera tenemos ídolos que decimos que están metidos en una caverna. Cuando hablamos de iglesia hablamos de un edificio. Claro, la gente del día de hoy lee estas palabras y no lo ve como realmente Jesús estaba hablándolo. Y por eso era importante que hiciéramos una disensión de cada palabra en lo que realmente significa. Pero mire las palabras que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. O sea, prácticamente que él le repite esto mismo, pero con otras palabras. O sea, él está diciendo, gente de Corinto, ¿ustedes no se acuerdan que ustedes estaban detrás de las puertas del Hades? ¿Y no se acuerdan que esas puertas no prevalecieron y ahora Cristo los ha liberado?
Primera Corintios 15, 45 al 47 dice, y este pasaje es hermoso, dice, ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había detrás de esas puertas? Un sepulcro, un aguijón de muerte. Y Él dice, hay victoria en Cristo. ¿No se acuerdan que Él abrió esas puertas y los sacó uno a uno? ¿No se acuerdan que los llamó conforme a su propósito? A los que Él escogió también redimió. ¿No se acuerdan que los ha llamado a vivir conforme a su verdadero y perfecto amor? Pedro no te libró a ti de las puertas del Hades. El pastor no te libró a ti de las puertas del Hades. El que te compartió a ti el Evangelio no te rescató a ti de las puertas del Hades, solamente te compartió el mensaje. Una denominación no te libró a ti de las puertas del Hades. Un gobierno aquí en el mundo no te va a librar de las puertas del Hades. Cristo y solamente Cristo venció por ti y solamente Él tiene poder para liberar y dar vida. Solamente Cristo. No el gobierno del mundo que va y viene y que no le importa cómo estás espiritualmente hablando. Nadie, por más espiritual que alguien sea aquí en la tierra, no te va a poder sacar de las puertas del Hades si todavía estás ahí metido. Pero si tú has salido, ahora conformas a ese hermoso y precioso pueblo que Dios ha llamado para sí. Apocalipsis 1, del versículo 11 al 18 dice, no temas. Cristo le está hablando a Juan. Y le dice, no temas, te voy a hablar algunas cosas, pero no temas. Y claro, él le habla de varias iglesias de aquella época, pero quisiera centrarme en estas palabras. Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién puede abrir esas puertas sino Cristo? ¿Quién puede abrir esas puertas sino el primero y el último? ¿Quién puede abrir esas puertas si no es el alfa y el omega? Aquel que Pedro proclamó con todo de nuevo, dijo, Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. Cristo Jesús, el prometido, el esperado, el Mesías. Cristo Jesús, el fundamento de nuestra fe. Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación. Cristo Jesús, la roca viva sobre la cual la iglesia vive y sigue creciendo. No temas. No temas en un mundo cambiante, no temas ante el cambio de leyes que tal vez generen división y puntos de opinión que los cuales tal vez generen incomodidad. No te centres en esas cosas. Hay un gobierno más poderoso y más importante que es regido por Cristo Jesús y su palabra. Y tú y yo ahora somos parte de ese gobierno. Ahora tú y yo vivimos conforme a esas verdades. Y eso debería generar entonces paz y descanso. Debería generar esperanza de decir, ¿sabes qué, Señor? No estoy solo. Y déjame decirte que tú no estás solo, porque tú no eres el único quien ha sido rescatado de la muerte. Tú no eres el único que ha sido sacado de detrás de las puertas del Hades. Tú no eres el único que fue liberado y se le cortaron las cadenas. Tú no estás solo. A veces parece, pero no lo estás. Jesús ha rescatado un pueblo hermoso que cada día sigue creciendo aunque tú no lo veas. Sigue creciendo ese pueblo. Tal vez aquí en New Hope, tal vez en el resto de Estados Unidos, tal vez en otro país muy remoto de acá. Pero no estás solo porque Él sigue sacando gente que están atrapadas detrás de las puertas del Hades a darles vida y a seguir edificando su iglesia. Jesús es el que te ha rescatado y ahora tú dices, gracias Señor, porque hago parte de un pueblo hermoso. O sea, mira las personas que están aquí a tu alrededor. Y no me refiero físicamente hablando de decir, mira qué hermosos somos. Me refiero al corazón que Él ha puesto en nosotros. Piensa en todo lo que has podido vivir con esta familia. Y decir, wow, Señor, sí has edificado mi vida. Nos hemos tenido encontrones, tensiones, roces, cualquier cosa, pero es parte de lo que es convivencia. Jesús no quiere una iglesia inmadura, Él quiere una iglesia madura y que crezca en el amor. Tú y yo no podemos, absolutamente no podemos demostrar ser cristianos como llaneros solitarios,
¿Cómo puedo yo mostrar mi amor? ¿Cómo puedo mostrar mi paciencia? ¿Cómo puedo mostrar mi esperanza? ¿Cómo puedo mostrar mi servicio? ¿Cómo puedo demostrar todo esto estando solo? Es imposible. Por eso Él entonces te toma, te saca detrás de las puertas del Hades, te pone en una hermosa iglesia, en un ministerio local, donde vas a tener que aprender a amar. Vas a tener que aprender a ser paciente, vas a tener que aprender a crecer en muchas áreas, teniendo enfrente a alguien que es igual de pecador a ti. Te va a dar todas las razones para que no lo ames y aún así Cristo te va a enseñar a amar a esa persona. Va a darte todas las razones para que le seas impaciente, pero aún así Cristo te va a enseñar y te va a dar razones para aprender a ser paciente. Eso es lo que Él hace cuando edifica su iglesia. No solamente es tener grandes números, sino tener ¿qué? Un corazón que crece y madura según la obra de Cristo. Por eso tú no estás solo. Y eso genera esperanza, eso genera convivencia. Qué lindo que ahora puedo entonces compartir con esta familia en la fe. Qué lindo que les puedo llamar, puedo compartir mis cargas. Qué lindo que puedo pedir consejo, guía. Qué lindo que puedo compartir mis triunfos y mis dolores. Eso lo hace Cristo Jesús. Aunque tú no veas un grande número de personas, hay un pueblo que Dios ha escogido. Una familia espiritual que ya no se rige con tradiciones humanas, ya no se rige con las opiniones del mundo, sino que está siendo edificado conforme a la autoridad de aquel que lo rescató. Por eso ser parte de la iglesia, la cual Jesús dice que es su iglesia, te da la seguridad de que Jesús tiene especial cuidado contigo. Pon tu confianza en Cristo Jesús, no en las emociones. Pon tu confianza en Cristo Jesús, no en la tradición de tu familia o lo que has venido escuchando por años. Pon tu confianza en Cristo y no en líderes humanos que si hacen, no dejan de hacer, o si firman o no firman. Pon tu confianza en Cristo, porque hay un libro en el cual está escrito tu nombre y es el libro de la vida. En ese libro está escrito el nombre de todos los miembros de la iglesia de Cristo. En Apocalipsis habla y se le dice a Juan, y escribe todo lo que has visto. Y él dice, y sacaron muchos libros, pero también estaba el libro. Y empezaron a llamar a uno por uno. Y en todos los libros, no era uno, sino muchos libros, estaba escrito todo, absolutamente todo, a lo cual tú y yo estábamos atados, encadenados, cuando habitábamos detrás de las puertas del Hades. Pero el Alfa y el Omega, el que vive y vive para siempre, el que tiene las llaves del Hades, las abrió y nos sacó de allá. Y dice, antes de que yo te ponga en este otro lugar eterno, a convivir conmigo en el cielo, déjame decirte que en estos libros está escrito todo lo que tú hacías, todo pensamiento, toda acción, toda intención, todo pecado que no glorificaba al Padre. Pero déjame decirte que yo he pagado el precio y ahora te voy a poner en un libro y escribe tu nombre. Y dice la Biblia que va a llegar un momento en que se nos va a dar una piedrecita blanca y que ahí va a estar escrito un nuevo nombre que solamente tú y Cristo van a conocer. Piedra viva eres tú ante la roca de nuestra salvación. Escrito tu nombre está en el libro de la vida. La verdadera iglesia de Cristo, su amada, su novia que espera que Él venga por segunda vez para disfrutar de las bodas del Cordero y decir, vuelvo por mi amada iglesia. Qué bonito pensar de cómo Cristo nos ve a ti y a mí. Si tu confianza está en Cristo, déjame decirte que no hay nada que te pueda derrumbar. Si tu confianza está en Cristo, deja que Cristo gobierne tu vida. Deja que Él te guíe en medio de tus dudas. Si tu confianza está en Cristo, deja que Él te ayude en medio de tus temores. Que Él te fortalezca en medio de las pruebas y las dificultades. Porque si Él pudo vencer las puertas del Hades, ¿cuánto más podrá hacer con aquellas cosas pasajeras que experimentas en el día de hoy? A veces subestimamos el poder y la grandeza del Señor para salvarnos de la muerte y del pecado.
sea, a veces pareciera que pusiéramos situaciones temporales del mundo como si fueran en el mismo nivel. Ay, ¿será que sí va a poder con esto? Déjame decirte que sí va a poder. Su poder es eterno. Su poder es más grande de lo que nos podamos imaginar. Si Él te pudo rescatar, si Él te pudo dar vida eterna, si Él te pudo sacar de aquellas puertas que parecieran que nunca hubieran podido ser abiertas, cualquier situación que tú experimentes en el día de hoy, puedes tener seguridad de que Él hará algo a tu favor porque Él está dispuesto a proteger y a cuidar su iglesia. Abre tus ojos y mira cómo Él sigue edificando la iglesia. Abre tus ojos y mira. Y de igual manera, date cuenta cómo Él sigue edificando tu vida personal por medio de su palabra. Cómo Él ha seguido edificando tu vida personal por medio de la comunión de aquellos que conforman este pequeño tesoro escogido para el Señor. Claro, nuestro anhelo es que este tesoro empiece a crecer un poquito más. Pero si la voluntad del Señor es que este sea su tesoro escogido, hablando de manera local, solamente nosotros, la gloria sea solamente para Él. Yo no sé si tú has pensado de esa manera. ¿O has pensado que la iglesia solamente hay poquitos en el edificio donde nos reunimos? Ese edificio es un salón y no un templo. Yo no sé cómo tú ves la iglesia. Pero pensar como Jesús habla de la iglesia transforma completamente el concepto que podamos tener. Si Dios te tiene en este ministerio, y ahora sí me refiero de manera personal, si Dios te tiene a ti en el CENTI de Pensilvania, ten por seguro que no es por casualidad. Si Dios te tiene en este ministerio, no es porque tú escogiste y dices, ay, yo creo que me antoja ir allá ahora. Él te fue trayendo con lazos de amor y te llamó y te sigue formando y te trajo aquí porque Él sabe que este grupo de personas a tu alrededor era lo que necesitabas para que ciertas cosas en tu corazón sean tratadas. Pero ¿qué pasa con el que no se compromete con el cuerpo de Cristo? Me está molestando esto, aquello, yo me voy para otra iglesia. Y empiezan a pasar de un lado a otro. Y claro, conocen a Jesús, conocen su obra, pero en esta tierra no han madurado en muchas áreas, no han crecido, no han florecido. ¿Por qué? Porque es como agarrar una matica de estas y está en una matera y después dice, ya me cansé de estar aquí, la sacan y la ponen en otra, yo mejor me voy para otro lado. Y claro, pues siguen medio sobreviviendo y la arrancan y la ponen en el otro lado porque es que me molestaron en tal cosa, es que dijeron tal cosa, es que me vieron así. Y empiezan a sacar su vida espiritual de un lado a otro. Y se quedan como una matica así pequeña. Pero el que se mantiene en el ministerio local en el cual Dios le ha puesto, quien dice, ¿sabes qué, Señor? A pesar de todo lo que he tenido que vivir, puedo reconocer que me has llevado a crecer y madurar en muchas áreas. La gloria sea para ti porque eres tú el que me está edificando. Ya no soy una pequeña planta como cuando llegué por primera vez a ese lugar donde tú me trajiste. Puedo dar testimonio que he ido creciendo, que me he mantenido, que he perseverado en la fe, como decía Pablo, que he llegado a ser parte de un cuerpo vivo, he sido una piedra más de apoyo para que esta iglesia siga floreciendo. Y tú también entonces ahora puedes ser, como dice Proverbios, como ese árbol plantado junto a ¿qué? A aguas vivas. Un árbol que tiene raíces fuertes, un árbol que crece y que los vientos no lo van a tumbar. La iglesia, mi querida familia, no es para que tú vengas una vez a la semana a levantar tus manos y decir gloria al Señor, escuchar un mensaje y desconectarte completamente por el resto de la semana mientras esperas que Dios te bendiga. Porque hay gente que ve a la iglesia de esa manera. La iglesia es mucho más que eso. Ten por seguro que si tú empiezas a comprender este lindo concepto de familia, de la amada de Cristo, del olivo del Señor, vas a empezar a darte cuenta que Jesús anhela ver un pueblo que le adore, un pueblo que le busque, que le conozca cada vez más, mientras con esperanza estamos así mirando al cielo a ver cuando Él vuelva por segunda vez. La amada del Señor. Así que con eso en mente, mi querida familia, vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor. Dichosos somos, ¿no? De poder decir, wow, Señor, gracias porque solamente en ti, Señor, hay un llamado a ser parte de este precioso pueblo del cual el Señor nos ha llamado.
Y donde tú estás, yo te invito a que puedas levantar tu oración y le digas, Señor, gracias. Porque más que un edificio, tu iglesia, Señor, somos nosotros. Más que un edificio, Señor, de paredes frías, la iglesia, Señor, no es la reunión de corazones fríos, sino vivos. Más, Señor, Dios Todopoderoso, que implementos, Señor, y estrategias para crecer. Hoy nos rendimos ante ti reconociendo, Señor, que esta obra te pertenece a ti y solamente a ti. Bendito eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria y alabanza sea solamente a ti. Y hoy, Señor, queremos poner en tus manos este